Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al podcast de la Marcha sobre la Generación Z. Este podcast es meramente informativo. Esta se llevará a cabo por Luis Morales, con fecha del 4 de diciembre a las 10 a 11 horas. Este podcast es impartido a partir de la Universidad de Guanajuato. A continuación nos permitiremos hablar acerca de qué es el movimiento de la Generación Z. Este movimiento se convocó para una movilización nacional para el 15 de noviembre del 2025. Sus convocantes aparentaban ser jóvenes, individuos nacidos entre los 1997 al 2012. Esto que quiere decir que pertenecían al sector de la generación Z. El motivo oficial de la protesta eran las demandas de inseguridad, justicia e inconstitucionalidad contra la violencia, la corrupción, la impunidad y también pedía reformas a la revocación de mandato, auditorías ciudadanas y vivienda digna, oportunidades laborales y un mejor sistema judicial. Entre las redes sociales la convocatoria fue viral, usando hashtags como Marcha Generación Z o medios de comunicación como puede ser TikTok, Instagram o el conocido X. La comunicación del movimiento apelaba a una crítica generacional, hartazgo social, ganas de un cambio y el rechazo político. Pero durante esta marcha también hubo controversias. La marcha no había sido vista por todos como un movimiento espontáneo de los jóvenes, ya que hay acusaciones que fue organizada dig- digitalmente y promovida por influencers. El gobierno, representado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionó la legitimidad de la marcha. Afirmó que la convocatoria fue un resultado de estrategia digital financiada desde el extranjero, que usaba bots o cuentas falsas, ya que, ya que había señalamientos de que esta marcha podrían estar actores políticos tradicionales de oposición, con intereses de capitalizar el descontento social. Por ello, varios analistas y autoridades opinan que la marcha ya no representa solo a jóvenes, sino que fue apropiada por sectores mayores, políticos o con fines de presión. Algo que si bien es verdad que participaron de las dos partes, siempre hubo mayor divulgación por la generación Z. Pero, ¿qué cambio tuvo con la sociología o por qué este momento importa? Este movimiento ha abierto varios debates en México sobre la confianza de la ciudadanía en las instituciones ante la violencia, la inseguridad e impunidad, el papel de las juventudes y de las generaciones más jóvenes en la protesta social y en la demanda en cambios reales, el uso de redes sociales, algoritmos, influencer y posiblemente la manera de convocar movilizaciones a través de los medios electrónicos, las tensiones entre las protestas legítimas y campañas políticas que podrían utilizar el descontento social. Pero, ¿cuál fue un antecedente para esta marcha? Podemos tomar de antecedente lo que pasó en Nepal, ya que el 4 de septiembre del 2025 el gobierno de Nepal anunció un bloqueo de 26 plataformas de las redes sociales, como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, argumentando que no habían cumplido con los requisitos de registro. Esta medida generó una indignación al pueblo de Nepal, especialmente a los jóvenes de la generación Z, que vieron en ello la restricción de libertad de expresión y un intento de silenciar a las críticas. El 8 de septiembre, miles de jóvenes salieron a las calles de la capital de Katmandú y otras ciudades a protestar. Las demandas crecieron, las manifestaciones se intensificaron. Algunos grupos se manifestaron e intentaron asaltar el parlamento, se rompieron las barricadas, hubo incendios de edificios públicos, escenas de caos y protestas extendida a zonas administrativas. La reacción del Estado fue violenta. Las fuerzas de seguridad usaron gas lacrimógeno, balas de goma y, según organizaciones de derechos humanos, también hubo munición real contra las manifestaciones. Pero hay que destacar que durante este movimiento también hubo víctimas, daños y represión. A la- Al menos 19 personas murieron durante los enfrentamientos y decenas resultaron heridas. Más de 300 heridos han sido reportados. Varios edificios del gobierno, residencias políticas y propiedades públicas
fueron incendiadas, dañadas durante esta violencia. Las imágenes que circularon muestran balas entrando a múltiples de jóvenes. Muchos estudiantes eran de uniforme. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por la parte política. Pero, ¿qué resultado tuvo esto? El gobierno revocó los bloqueos de las redes sociales pocos días después. El ministro Sharma Oli presentó su renuncia el 9 de septiembre del 2025. El ministro del Interior también renunció. Se anunció la creación de la Comisión Judicial para investigar los hechos. Las protestas pusieron en relieve al hartazgo de los jóvenes que se sienten excluidos de las decisiones políticas sin oportunidades y con una fuerte sensación de injusticia. Pero en sí, ¿cuál fue el objetivo? Se dieron 12 planteamientos. Uno de ellos fue el mecanismo ciudadano de revocación, que hay un procedimiento para revocar de inmediato el mandato de la jefa de Estado aplicable con iniciativa ciudadana totalmente separado de las elecciones ordinarias. También debe de existir una elección directa del sustituto por la ciudadanía. Si se revoca el mandato, la persona que lo sustituya debe ser elegida mediante votación ciudadana extraordinaria. También el de prohibir la injerencia partidista en exceso de sustitución. Los partidos, bloques legislativos y demás poderes políticos no deben de intervenir en la designación o elección del instituto. Un blindaje contra la compra o coacción del voto. Prohibir el uso de subsidios, programas sociales, apoyos o cualquier recurso público con fines electorales. Y también la creación de un órgano ciudadano de transparencia total, un organismo con autoridad ciudadana para obligar a los 3 niveles de gobierno a publicar la información clara. Una creación de un organismo con independencia de auditoría, con autonomía para revisar todas las instituciones del Estado, empresas públicas y programas sociales. Una reforma profunda de justicia mediante una conformación de un Consejo Ciudadano de Justicia que garantice la independencia. Al igual que una desmilitarización de la seguridad interna, que la seguridad pública no está al cargo de las fuerzas militares, sino cuerpos civiles profesionalmente supervisados sujetos a auditorías ciudadanas. También el fortalecimiento de la seguridad local, el fortalecer las estructuras de seguridad en los municipios mediante el incremento presupuestal, creación de comités independientes, auditorías ciudadanas, evitando que los recursos se utilicen con fines políticos. Y por último, la mayor de todas, el ver por la seguridad del pueblo mexicano, algo que tiene importancia también, ya que esta es la principal causa del movimiento. Uno de los principales puntos que hay que destacar es la revocación del mandato. La revocación del mandato es una consulta nacional donde la ciudadanía decide si el presidente debe seguir al cargo o ser removido cuando se considere su desempeño adecuado. ¿Por qué esto tiene una importancia? Porque la revocación del mandato se hace a partir de una cámara y esta cámara está integrada por diferentes funcionarios y estos tienen algunos intereses políticos por los cuales si existe una mayoría partidista, pues la revocación del mandato no tendría sentido alguno, ya que al revocar al presidente que es de un partido y este tiene una mayoría partidista, ¿qué sucede? Pues entraría en funciones un presidente del mismo partido, algo que genera un descontento. El movimiento del sombrero es de importante relevancia, ya que es uno de los actos de los más violentos que ha suscitado en los últimos días en México. Es un movimiento ciudadano que pide la justicia y seguridad tras el asesinato de su líder y que se unió simbólicamente a las protestas recientes, aunque sin dirigirlas formalmente. Durante la Marcha Nacional 15 de noviembre de 2025, muchos integrantes participaron junto a la llamada Generación Z. ¿Qué es lo que busca este movimiento? Busca una justicia para el asesinato del presidente de Uruapan del estado de Michoacán, ya que este solo buscaba la justicia para su pueblo. Algo que nos puede representar, ya que esto quiere decir que en México no puede existir la justicia porque anteceden estos hechos. Algo que causó mucha controversia fue el uso de la bandera de los sombreros de paja. Los sombreros de paja, pues es una serie animada de One Piece. Dicha bandera representa pues una libertad, una rebeldía y una justicia a la solidaridad. Esta controversia fue principalmente porque no se entendió mucho el sentido de la bandera, no se sabía el porqué y el que solamente era el símbolo de esta marcha. Pero para hablar un poco de esto hay que entender que esta serie principalmente el objetivo es ser el hombre más libre y conforme se va dando la aventura vamos viendo diferentes tipos de gobierno, los cuales aparte siempre recaen en un mismo estado de
de suprimir al pueblo, y conforme van a aparecer ciertos individuos que buscan una libertad, que no se apegan a las normas claras, a ser subordinados, va avanzando. Y sobre esto cae lo de la marcha. Mientras es una persona libre, que sea autónoma y pueda pensar por sí mismo, pues te ibas a unir a la misma. A final de cuentas, la bandera solo es un símbolo, pero es un símbolo que el pueblo mexicano tomó, un símbolo que simplemente expresa querer ser la persona más libre, querer luchar por sí mismo y estar inconforme con lo que se está viviendo día a día. Y por último, solo queda agradecer los minutos brindados tras escuchar el mensaje.